Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a su canal cultural Compartiendo Lecturas. Esta noche vamos a hablar, como había comentado, brevemente sobre el autor mexicano conocido como Alfonso Reyes. En este libro, llamado Guía para la Navegación de Alfonso Reyes de José Luis Martínez, publicado por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, para hablar de él es muy complejo. En el video anterior les comenté que Alfonso Reyes, yo lo considero una especie de Jorge Luis Borges mexicano, puesto que fue un erudito muy importante de su época, que publicó nada más y nada menos que 202 obras. Imagínense cuánta cantidad, fue muy prolífico, y su vida es muy compleja por lo mismo, que pueden buscar ustedes en el canal de YouTube. Les había comentado que este programa no va a tratar tanto sobre biografía de autores. Eso lo podemos encontrar ya fácilmente en YouTube, por lo que hablar de Alfonso Reyes, yo los invito a que mejor busquemos sus biografías en YouTube, que son más detenidas en ese aspecto. Aquí lo que buscamos es recomendar alguna lectura, y si hablamos de sus vidas es algo breve, simplemente para situarlo en el contexto histórico, pero no profundizarnos en ello, ya que yo no soy historiador, más bien yo soy escritor, y mi licenciatura es precisamente Lengua y Literaturas Modernas por la UNAM. Y bueno, como les comento, Alfonso Reyes, su vida sumamente muy versátil, muy amplia. Para decirlo brevemente, pues él, eh, podemos decir que fue un joven con privilegios, ya que su padre era gobernador del estado de Nuevo León en la época de Porfirio Díaz. Así que desde muy pequeño gozó de privilegios, pudo estudiar en las mejores escuelas, y por lo mismo de la Revolución Mexicana fue muy triste de que su padre fue una de las víctimas, bueno, porque era gobernador y aparte comandante de las fuerzas, y participó su padre en el golpe de estado contra Gustavo Amadero, por lo que ahí murió en batalla. Y pues quedó muy consternado este muchacho cuando tenía esa edad, muy triste y muy contrariado con respecto a la Revolución Mexicana, porque por un lado su espíritu humanista pues lo ponía a favor del pueblo mexicano que padecía de grandes atropellos, y por otro lo ponía un poco en contra, ya que pues su padre murió, ¿no?, en la Revolución Mexicana. Estos sentimientos encontrados lo publicó en un poemario, un poema muy famoso conocido como Ifigenia Cruel, que compuso en España. De hecho, tras la muerte de su padre, él viajó a España y estuvo cerca de 10 años allá, eh, y allá publicó y encontró su vida de escritor y hizo varias grandes obras. José Luis Martínez, aparte de gran también erudito, él conoció a Alfonso Reyes, fue su discípulo. Por eso este libro está muy bueno. Si ustedes quieren conocer la obra de este erudito mexicano, esta obra sirve para, como dice su nombre, guía para la navegación de su obra de Alfonso Reyes, conocer más sobre él, porque es muy amplia y variada. Como les digo, 202 obras, pues es demasiado, ¿no? Aquí José Luis Martínez nos divide su obra en, por ejemplo, de Alfonso Reyes, en diferentes sucesos, los años de aprendizaje, que fue cuando participó con jóvenes mexicanos para crear la gran institución que se conoce como el Ateneo de la Juventud, en donde participaron grandes artistas y creadores mexicanos de esa época, eh, como son, por ejemplo, José Vasconcelos, Alfonso Caso, lo que fue él también Alfonso Reyes, y una gran variedad de otros escritores.
participaron en el Ateneo de la Juventud, allá por el año 1913. El Ateneo de la Juventud fue muy importante, ya que fue una época de oro mexicana, donde surgieron grandes creadores de nuestro país, entre ellos Alfonso Reyes. Posteriormente tenemos la década madrileña de 1914 a 1924, en donde escribió también obras fundamentales como son Visión de Anáhuac, la que ya les comenté, Ifigenia Cruel, y muchas otras obras más. Sobre todo fue una etapa de poesía, de poemas en Madrid, que esto lo hizo saltar a la fama internacional también, como un gran escritor y ya muy joven, un gran erudito. Después de Madrid se fue a Francia y comenzó a viajar por muchas partes del mundo. Siempre contó con una posición favorable también dentro del gobierno, como diplomático. Después viene su época de los años mundanos, nos dice José Luis Martínez, de 1924 a 1938, donde publica, él viajó por América del Sur, muchos países, trabajando allá, y esta época son como retratos poéticos de sus viajes. Son épocas alegres, ya superó la época difícil de la muerte de su padre, y ahora sí que en esta época gozó de tranquilidad y escribió igualmente poesía. Cabe destacar que aparte de diplomático también fue traductor, tradujo varias obras del inglés y era un gran clasicista, es decir, gran conocedor de la cultura y literatura griega. Como después lo demuestra, por ejemplo, en el periodo de madurez de 1939 a 1950, ya contando con 50 años y 60 años, es cuando produce gran obra erudita, como les comentaba, como una especie de Jorge Luis Borges mexicano. Hace muchas obras sobre crítica literaria, sobre los clásicos nuevamente. Es un gran conocedor y estudioso del sabio erudito alemán Wolfgang von Goethe, del cual hablaremos en otro programa. Analiza a este autor alemán. Y por último, La cosecha final, de 1951 a su muerte en 1959, cuando él, ya presintiendo que su vida se acortaba porque tenía problemas del corazón, empezó a recopilar su trabajo para comenzar a hacer ediciones, y como son por ejemplo las obras completas, ¿no?, de Alfonso Reyes. Él colaboró en esas obras. También fue conferencista, ensayista. Gran parte de su obra son, como les comento, muchísimos ensayos de crítica literaria, de análisis, como un gran redactor. Así que Alfonso Reyes, a pesar de que no es muy conocido ya hoy en día, se los recomiendo. Es un sabio de nuestro país, un gran intelectual, muy, muy creativo, un gran genio, que podemos decir que sí pertenecía a la burguesía, pero eso no lo demerita. De hecho, la mayoría de los escritores mexicanos del siglo XX, por lo menos los famosos, pertenecen a una élite. Son de la clase alta, por decirlo así, hijos de diplomáticos, de gobernantes, o vienen de familias adineradas, como por ejemplo Elena Poniatowska, ¿no?, que incluso se sabe que viene de la realeza de Polonia. Imagínense, y así son. Como ya hablé, por ejemplo, de Juan Rulfo, él también ganó las becas mexicanas y extranjeras de alto dinero y con mucho dinero, la beca Guggenheim, por ejemplo, pero él también venía de una familia acomodada, Juan Rulfo. No se diga a Carlos Fuentes. De hecho, Carlos Fuentes conoció a Alfonso Reyes, fue como un discípulo de Alfonso Reyes también. Y Carlos Fuentes también venía de una familia muy acomodada. Juan Rulfo, como ya comencé, y muchos otros más. Octavio Paz. La mayoría de los escritores mexicanos famosos del siglo XX, pues, son de una élite. Muchos de ellos incluso se pasaron a la derecha, como fue Octavio Paz, que comenzó siendo de izquierda, y en su época ya de más gloria y fama, que incluso empezó a trabajar en Televisa, se volvió
muy derechista, eh, incluso muy feo, porque de ser revolucionario pasó a taparlo a la masacre del 68. Se volvió un patriarca, pues que incluso deleznable para muchos intelectuales underground que estaban en contra de Octavio Paz. Y muchos otros continuaron siendo objetivos, ¿no? Como Carlos Fuentes, que él también tuvo una etapa muy revolucionaria, incluso comunista, que apoyó la revolución de Cuba. Y a pesar de que él venía de una familia aristocrática, por decirlo de esa forma, ¿no? Así pues no hay que juzgar por la cuestión de la clase social. Yo diría que más bien juzgar por su visión intelectual, ¿no? Porque también hay gente, intelectuales que se llaman orgánicos, que vienen de abajo, pero cobran con la derecha, ¿no? Pues ahora sí que están vendidos al sistema, y no tiene que ver entonces la clase social, la procedencia de los autores, sino más bien su ideología. Ustedes saben que yo soy más partidario del liberalismo, de la izquierda, por decirlo así, aunque no estoy casado con ningún partido político, más bien con el humanismo. Y yo admiro a todos los humanistas y los revolucionarios intelectuales que ayudaron a la sociedad a emanciparse y a luchar por los derechos humanos, etcétera, ¿no? Esa es mi posición. Desde ahorita ya la hago pública para que sepan que yo soy coherente con mis ideales. Por eso los escritores románticos son de mis favoritos, porque ellos lucharon siempre por la sociedad, más allá de solamente escribir libros, participaban en los movimientos sociales. Esto para comentarles eso de que pues los escritores mexicanos del siglo XX, muchos pertenecen a una élite, pero no por ello se les desmerita su trabajo, eran grandes eruditos y sabios, también tenían obviamente las posibilidades. Y aquí en este canal, en este programa, vamos a hablar de todo tipo de autores, también los que vienen de abajo, de medio y de arriba. Eso para nosotros es indiferente. Lo importante es analizar la obra literaria. Así pues, espero les haya gustado esta recomendación para rescatar un poco la obra de Alfonso Reyes, que ya se encuentra también en el olvido. El presidente López Obrador lo estaba haciendo nuevamente famoso con el texto que se conoce como La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que fue uno de los últimos textos que publicó antes de morir, en donde el presidente pues, buscó retomar esa cartilla, y también es para todo un debate, ¿no? Porque el gran filósofo Enrique Dussel, argentino, pero que prácticamente hizo su obra y su trabajo aquí en México, él nos habla de que esa cartilla ya está un tanto desactualizada y necesitamos actualizar esa cartilla moral, por lo que, sí, criticando un poco a López Obrador, Enrique Dussel pues, nos dice que esa cartilla ya está un poco obsoleta y hay que buscar actualizarla. Eso ya es otro tema para más canales. Son temas muy amplios, muy complejos. Como les digo, Alfonso Reyes es un monumento a grandes movimientos sociales de México, que pasó su vida y transcurrió él con grandes creadores de nuestro país. Por ello mismo podemos estar horas y horas hablando de autores como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Revueltas, del que hablaremos en otra ocasión. Y bueno, esto en este nuevo ciclo era para hablar de autores mexicanos. Los invito ya para finalizar a la presentación de mi antología de cuentos pre y postapocalípticos, este 20 de noviembre. Por eso estamos llevando un ciclo de autores mexicanos. Y no se olviden de checar nuestros cursos de nuestra escuela de idiomas, Vivalvos, que contamos con tenemos 15 idiomas para ustedes, de manera online. Tenemos descuentos especiales para esta pandemia. Y bueno, para el próximo programa del día jueves estaré hablando, vamos a cambiar de tema un poco, de un libro que se publicó del pintor Van Gogh, Cartas desde la locura. Este libro muy interesante de su vida, muy trágica de este gran pintor,
holandés. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Este programa fue un poco más largo porque Alfonso Reyes, les digo, es una vaca sagrada que podemos pasar horas y horas hablando de él. Los invito a que lo leamos. Sobre todo sus obras claves son Ifigenia Cruel, La visión de Anáhuac, sus textos sobre Grecia, sobre Goethe. Bueno, son muchísimas, 202 obras, ¿para qué les digo, no? Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo, soy su amigo Aquarius. Y esto fue Compartiendo Lecturas. Nos vemos el jueves para hablar de Vincent van Gogh. Hasta pronto, cuídense. Por cierto, un saludo a Adri. Muchas gracias por estar conectada a estos videos. Un gran beso.